Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es nuevamente Opinión Pública. Esta noche, como cada viernes, un programa sobre cómo piensan los mexicanos, cómo somos, cómo nos reflejamos ante nuestros problemas, nuestros políticos, nuestros gobiernos, nuestra política pública, la sociedad propiamente. Esta noche el programa sobre juventud. Tendremos nuestras secciones tradicionales, el dato de coyuntura, N de 10, cómo piensa el promedio de los mexicanos, matando dudas y finalmente, después de nuestra mesa de debate, una entrevista. Esta noche, ¿qué piensan los mexicanos sobre los jóvenes, sobre sus oportunidades, sobre sus problemas? Soy Francisco Abundis. Comenzamos. Los datos que tenemos hoy, en lo que se refieren a los datos de coyuntura, tienen que ver con el Día de la Mujer, entre otras cosas. 17% de las mujeres resultan ser parte del Parlamento a nivel mundial. Este porcentaje es 6 puntos por arriba de lo que fue en 1995. Es decir, tenemos 0.5 de incremento por cada año de mujeres que se van integrando como parte proporcional de los parlamentos en el mundo. Este fue un estudio que realizó la Comisión Europea junto con Naciones Unidas. En otro dato interesante, en lo que se refiere ya a los temas locales, tenemos que las acciones que ha realizado el gobierno capitalino por parte de Marcelo Ebrard en lo que se refiere al combate a la delincuencia han sido bastante bien evaluadas por la ciudadanía. Sin embargo, el primer dato que llama la atención es que el 58% de los capitalinos cree que ha aumentado la inseguridad en el DF en los últimos 3 meses y 24% que ha disminuido. Eso no opaca el dato que 94% de los ciudadanos ha escuchado hablar de los operativos que se han realizado en Tepito. 65%, es decir, 2 de cada 3 ciudadanos cree que son operativos eficientes o efectivos que van a resolver en alguna medida este problema de inseguridad. 89% sabe de la expropiación de predios en las calles de Tenochtitlán y Jesús Carranza y 73% aprueba estas medidas de expropiaciones. Esto es muy interesante en lo que se refiere a percepción ciudadana porque ante el debate de combate a la inseguridad contra derechos de propiedad, al parecer el gobierno de la ciudad lo está ganando porque la ciudadanía le está dando preferencia a lo que es combate a la inseguridad sobre derechos de propiedad, independientemente del procedimiento que esto haya llevado. Finalmente, en lo que se refiere a la evaluación de este gobierno, en una encuesta que publicó Reforma, tenemos que 50% de la población aprueba el desempeño de Marcelo Ebrard contra 26% que lo desaprueba. Si lo comparamos históricamente con los datos o el inicio de otros jefes de gobierno, tenemos que esto es 11% por debajo de la forma en que arrancó el ex jefe de gobierno López Obrador, 9% por arriba de Cuauhtémoc Cárdenas, 2% por arriba de Rosario Robles y 14% por arriba de Alejandro Encinas. Los atributos que la población le dan al actual jefe de gobierno es sobre todo liderazgo 53%, honestidad 52%, capacidad para dar resultados 44% y sensibilidad para personas como uno 39%. Creemos que en el balance, al igual que el presidente Calderón, que inicia con medidas de inseguridad, que es un tema noble, es un tema con dirección, el actual jefe de gobierno ha sido aprobado en su gestión en un balance intermedio entre anteriores jefes de gobierno, pero sin duda la población está aprobando las medidas que se han tomado recientemente. Estos son los datos de coyuntura. En un país como México, donde la educación no es una verdadera opción para la gran mayoría de los jóvenes, que tampoco encuentran en el trabajo una posibilidad de elevar su calidad de vida, las drogas y el desempleo son las principales causas de preocupación entre la juventud. Al analizar las raíces de los temores de los jóvenes, queda claro que todo se relaciona con la falta de oportunidades. En el trasfondo de la problemática de la juventud, se observa que la economía es el origen de prácticamente todas las circunstancias adversas que enfrentan. Por ejemplo, al interrogarlos sobre las razones por las que dejan la escuela, la falta de dinero es la principal. La edad de deserción escolar sigue siendo baja, con 16 años en promedio, es decir, que cuando llegan a adultos se siguen quedando con estudios de secundaria. Además, una vez que dejan la escuela y se enfrentan al mundo laboral, los jóvenes son explotados. Una cuarta parte de ellos afirma que gana menos del salario mínimo.
Según la encuesta nacional de la juventud, la mitad de los desempleados del país son jóvenes y más de 60% de los afortunados que cuentan con empleo lo tienen de manera informal, es decir, sin un contrato que les genere seguridad social ni prestaciones de ley. Como estos datos, también son reveladores otros. A pesar de que la juventud tiene acceso a la información de métodos anticonceptivos, sigue sin usarlos como un medio de protección frente a embarazos no deseados, así como al VIH, SIDA. Las adicciones al alcohol y tabaco han aumentado entre este sector de la población y los problemas de alimentación son un riesgo latente de salud pública. Es decir, los problemas de la juventud crecen. ¿Cuál cree usted que sea la mayor dificultad de un joven mexicano hoy en día? Veamos qué opinan algunos mexicanos. Yo creo que la principal dificultad es ser ciudadano. Ser ciudadano en un país que está lleno de problemas políticos, de corrupciones, de espacios que dejan al joven siempre en una situación de exclusión. Entonces, aprender a ser ciudadano, a querer el país, aprender a querer la naturaleza, a entenderse a sí mismo como un actor importante, me parece que es el principal reto, y aprender a dejar de perder en penales, ¿no? Me parece que el mayor problema que tienen los jóvenes en México es el asunto de las incorporaciones. Incorporación no solamente al empleo, incorporación a la educación y permanencia, incorporación a una ciudadanía que cada vez está más alejada de sus intereses y incorporación a espacios donde él pueda participar y pueda tener acceso a la toma de decisiones. A mí me parece que una de las mayores dificultades es la incorporación al mundo laboral, porque las instituciones educativas no están capacitando a los jóvenes para insertarse a los empleos, porque el mercado laboral es cada vez más restringido y porque los intereses de los jóvenes no están correspondiendo con la oferta disponible. En términos relativos, la mayor proporción de los jóvenes solo se dedica a estudiar. Los jóvenes que no estudian ni trabajan suman el 22% y se trata fundamentalmente de mujeres entre los 20 y los 29 años de edad. Para ambos sexos, la edad entre los 15 y 17 años es crucial para la deserción educativa. La mayoría de los jóvenes se siente muy satisfecho con el nivel de estudios que tiene. Algunos de los jóvenes, o mejor dicho, la mitad de ellos, han tenido alguna vez una experiencia laboral. En general, los jóvenes tardan entre 1 y 3 meses en conseguir su primer empleo. La cuarta parte de ellos ha tenido más de 3 empleos. Los hombres son quienes presentan los mayores niveles de empleabilidad, ya que solo 3 de cada 10 mujeres están laborando. Los jóvenes, en la mayoría, no cuentan con un contrato laboral, a pesar de que una buena cantidad de ellos cumple con las 40 horas de jornada semanal. Regresamos a Opinión Pública, esta noche conversando acerca de los jóvenes, su condición, sus necesidades, qué piensan los mexicanos sobre ellos. Estamos conversando con Héctor Castillo Bertier, investigador de la UNAM, con José Antonio Pérez Islas, excoordinador general del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, y con Héctor Morales Gil de la Torre, presidente de la ONG Inicia. Tenemos algunas preguntas, Hanna. Pues sí, vamos a empezar. Héctor, cualquiera de los dos Héctor, en su opinión, ¿cuáles son los 2 principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos? Mira, yo creo sin duda que hay muchos problemas. Sí, por eso, los dos pero más importantes. ser ciudadano yo creo que es el principal, porque de ahí se derivan ¿Y el muchas segundo? cosas. El segundo sería acabar con los partidos políticos. Me parece que eso es lo que deben de hacer y dedicarse en cuerpo y alma a acabar con el sistema político como está planteado. Héctor. Bueno, a mí me parece que un tema muy importante es el asunto del trabajo. El trabajo como una herramienta para planear la vida, ¿no? Sin eso no hay capacidad de previsión de futuro. Y otro tema importante es lo relacionado con la ciudadanía, como es esta capacidad de formar parte de una comunidad que les aloja, les permite tomar decisiones. Esas 2 condiciones ahorita están cuestionadas, están fracturadas.
A mí me parece que este asunto de los procesos de incorporación a la vida social se han roto con esta generación, y entonces no hay un mecanismo que ayude a los jóvenes a encontrar nuevas formas de incorporación. Entonces la escuela ya no funciona, el mercado de trabajo tampoco, la política tampoco. Entonces finalmente lo que nos muestra... El círculo familiar claro, necesariamente tampoco. Pero fíjate qué es lo que más les funciona. La encuesta nacional lo que nos muestra es que la institución que está como colchón resistiendo todas las broncas de las demás es la familia, ¿no? Y entonces... En esto es interesante las opiniones de los especialistas, porque comparado precisamente con la encuesta nacional de juventud 2005 del Instituto Mexicano de la Juventud, a la pregunta de cuál es el mayor problema que enfrentarán los jóvenes, el primer reactivo, que es el que aparece con más porcentajes, de 71%, dicen drogas y alcohol, ¿no? Digo, las otras alternativas son falta de trabajo, problemas del país, violencia, oportunidades para estudiar, problemas de dinero, relaciones familiares, falta de valores, salud. Pero llama la atención que en la población general se está percibiendo drogas y alcohol como una amenaza constante contra la juventud. ¿Qué dirán ustedes de esto? Bueno, efectivamente se considera un problema de salud pública importante, ¿no? Los propios jóvenes lo perciben como una situación que les puede conducir a circunstancias muy complejas en el trayecto individual de los jóvenes. El asunto es que mucho se discute de que el consumo de las drogas y el alcohol es un efecto, ¿no? Un efecto de un conjunto de crisis. ¿Y por qué no lo ves tú como uno de sus principales problemas? Precisamente por ello, porque el consumo de droga muchas veces está motivado es un efecto porque la escuela no funciona, porque no se sienten ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Estarían ustedes dos de acuerdo con esto? Sí, yo creo que hay un efecto espejo, ¿no? Mucho de lo que ha generado los medios de comunicación es esta sobreexposición al tema de las drogas, el alcohol, ¿no? Ciertamente hay un problema que empieza a cambiar sustancialmente en México desde hace 5 o 6 años, pero es un problema todavía no en los niveles que está otros países, Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero el efecto que ha ocasionado esto como preocupación, yo diría muy adulta, de las instituciones, las escuelas, los medios, hace que se sobredimensione este problema. Hay un fenómeno ahí que fíjate que es la estigmatización que generan los medios, ¿no? Los periodistas, los especialistas, ¿no? Tendemos mucho a sacar estas partes negativas, son las que se exponen generalmente en la opinión pública y se estigmatiza. En 1987 que hicimos una encuesta con los funcionarios del gobierno del Distrito Federal y les preguntábamos qué pensaban de los jóvenes. Decían que eran violentos, drogadictos, asesinos, violadores en potencia, y si no eran, estaban a punto de serlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una perversión que justamente hay que enfrentar para sacarlos de esta estigmatización y convertirlos en ciudadanos. Bueno, ¿no? hablando Héctor, de lo que hablas, cuando se habla de la criminalidad, una de las variables de mayor correlación con criminalidad es desempleo, y especialmente en jóvenes, porque hay una cierta edad en la cual el crimen es... Bueno, una persona es más propensa a ser un criminal, que es casi entre los 15 y los 30 años, ¿no? Más o menos. Entonces, pues esta estigmación tiene que ver con que son jóvenes, pero también tiene que ver con que en el país hay desempleo, que el 50% de los jóvenes están desempleados. Es un círculo vicioso y una bola de nieve. De cada 10 detenidos que hay en los reclusorios, 7 son jóvenes. Sin embargo, cuando se habla de delincuencia juvenil, a mí me parece que es un absurdo. ¿Por qué no hablas de delincuencia senil o de delincuencia adulta, ¿no? ¿Por qué la estigmatización delincuencia juvenil? Ahí es justamente el asunto. Yo no estoy diciendo que no existan los jóvenes delincuentes, no estoy diciendo que no haya criminales. No, yo estoy un poco a favor tuyo. Lo que sucede es que, digamos, el joven que es criminal, muy probablemente es criminal porque no tiene un empleo, y eso le corresponde ¿a quién? Sí. ¿Darle empleo a los jóvenes? Sí, yo creo que finalmente, además hemos hecho estudios, por ejemplo, de el proceso de la población que está en los reclusorios. Y en realidad sube no cuando pasan
cosas que generalmente se atribuyen a la delincuencia. Sube cuando hay un problema de empleo, cuando hay un problema económico. Las crisis económicas generan, por ejemplo... Por eso, entonces hay un problema de empleo en los jóvenes. ¿A quién le corresponde resolver este problema o cómo? Hay una parte social, supongo, ¿no? Hay una parte social, sí, por supuesto. La escuela tiene que aportar. O sea, los procesos educativos tienen que capacitar mejor a las personas para desarrollarse profesionalmente y productivamente. También tiene que aportar el mercado laboral. Las empresas tienen que estar ofreciendo y facilitando la incorporación de los jóvenes a la vida productiva. Y también tiene que haber una regulación, yo diría, más moderna. Habría que revisar en qué medida las legislaciones laborales están facilitando y garantizando el acceso de la población a los mercados laborales. Creo que es contribución de muchas partes. El derecho al trabajo no solamente correspondería a una entidad en lo particular, en este caso gobierno o a la propia ley en sí misma, sino a la sociedad. Ahora, en su conjunto. En este punto me llama la atención nuevamente los datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005. Según actividad, 44% solo estudia, 29% solo trabaja, 5% estudia y trabaja, 22%, que tú me mencionabas que a nivel Ciudad de México está más abajo, 22% no estudia ni trabaja. Pero, ¿qué es lo que preferirían hacer? 34%, es decir, 10% menos de los que realmente estudian preferiría estudiar. Es decir, hay gente que está en la escuela que parece que no quiere estar. Solo trabajar, de 29, que es su situación real, 46 lo preferiría. O sea, a mí me preocupa mucho esto porque sucede que nuestros jóvenes preferirían más trabajar que estudiar, es decir, preferirían apostar al presente que al futuro. Estudiar y trabajar, ahí de 5% se va a 13 y no estudia ni trabaja 5. Me llama la atención porque significa que si bien nosotros tenemos una idea de la juventud, de qué deberían de hacer, parece que los jóvenes prefieren hacer otra cosa. Sí, a mí me parece que eso es fundamentalmente debido a que la escuela no está funcionando en este contexto. La escuela es una institución del siglo XIX y prácticamente la estructura básica, que es el maestro enfrente y los alumnos atrás, no ha cambiado en 2 siglos. Y eso hace que, si bien la escuela se creó para que la vida pasara por ahí, ahora la vida pasa por detrás de la escuela. Y en ese sentido los jóvenes no le ven mucho sentido estarse 13, 14 años o 10 en la escuela si no les va a funcionar para lo que sigue. Es decir, ellos no están viendo ningún valor agregado en ir a la escuela y no asumen que eso les va a dar un mejor trabajo. No, porque ya nada te garantiza que teniendo un título puedas tener trabajo con eso. O sea, sí, en algunos trabajos te dicen tiene que tener certificado de primaria o de secundaria o de preparatoria, ¿no? Entonces hoy conseguir un certificado de preparatoria con preparatoria abierta, como tú quieras, es relativamente fácil, ¿me entiendes? Pero es como un requisito nada más. La escuela, como formadora de ciudadanos que les permita acercarse al mundo con mayores herramientas de discernimiento, de conciencia, de actitud, de ganas, ¿no? Y de espacios. Esto no funciona. Sale, digamos, que un joven está igualmente preparado con título que sin título. No, lo que te quiero decir es que la escuela a los jóvenes no les está aportando mucho más, o al menos nada relevante para que, digamos, tengan un mejor futuro. Esta idea de que tú estudias y tienes un título y con esto tienes un trabajo es una falacia. O sea, eso no existe más. En los años 50, sí, si tú estudiabas ingeniería y salías con un título, podías trabajar en un montón de lugares. Hoy no. Hoy incluso hay una exclusión y una separación en donde cierto tipo de empresas dicen, por favor, absténganse los de las universidades públicas, ¿no? Los de la UNAM y los de la UAM, pues mejor ni se aparezcan. Queremos del ITAM, ¿no? O queremos de la Universidad de Anáhuac. Así es. Entonces hay un proceso educativo que no está funcionando, que está excluyendo a los jóvenes, y entonces estas ganas, digamos así, de estudiar, porque sabes que con eso vas a llegar un paso más adelante, simplemente desaparecen. A mí lo que me llamó la atención cuando leí la encuesta y lo platiqué contigo, Héctor, por teléfono, es que los jóvenes hoy están prefiriendo trabajar que estudiar. Y luego cuando les preguntas, en el largo plazo, en el futuro, en tu vida, ¿cuál es la herramienta que más te va a ayudar a salir adelante o a tener un mejor futuro? Contestan que la educación, porque por medio de la educación tienen acceso a un mejor trabajo. Entonces, ¿todo está hecho bolas? ¿O cómo es? A mí me parece que finalmente la imagen esta de la escuela como acreditadora del saber todavía funciona, ¿no? Necesitas el papelito para entrar como requisito mínimo. Que en realidad los contenidos te funcionen
yo creo que ya no es tan cierto. Digo, nosotros vemos que ahora los chavos es más fácil de que se conecten a la computadora, bajen las tareas, hagan las cosas, que aguantar al maestro 7, 8 horas ahí, ¿no? Entonces, las cosas están sucediendo fuera de la escuela y la escuela no ha tenido la capacidad como para adaptarla, ¿sí? Y abrirse a esas cosas nuevas. Pero yo diría que no solo la escuela, o sea, por supuesto, la escuela es un punto importante, pero el mercado de trabajo tampoco está respondiendo a expectativas. Las familias, a pesar de que hay un apego importante de los jóvenes a la familia tradicional, la conformación del nuevo núcleo familiar está costándoles mucho trabajo o lo están postergando mucho. Y los esquemas de participación social y política tradicionales, como son los sindicatos, como son las organizaciones, etcétera, sufren de un descrédito muy importante ante los propios jóvenes. Eso no significa que los jóvenes sean apáticos, que están desarrollando otros esquemas de participación que no son en los espacios tradicionales. Esto quiere decir que las grandes instituciones que regían el ciclo de vida, ¿no?, están fragmentadas, no están ofreciendo la suficiente alternativa para los jóvenes y los propios jóvenes entonces sufren de una confusión importante para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Bien, tenemos un sondeo, Hanna. Tenemos un sondeo, sí, vamos a un sondeo y regresamos. La conversación son jóvenes. Regresamos. Que hay mucho desempleo, hay mucha bolsa de trabajo. Necesitas una recomendación para que te den trabajo y ¿cómo vas a tener una recomendación si nunca has trabajado? O sea, si no te quieren aceptar, o sea, no entiendo qué onda, qué es lo que quieren. Es como decirlo, pues principalmente con la escuela, ¿no? Lo que es cuestión económica a veces con la escuela, los materiales y todo eso. ¿Por qué? Porque pues a veces como que las carreras son un poco costosas y pues no, a veces los papás no nos pueden apoyar completamente y uno tiene que poner de su parte y trabajar y todo eso. El desempleo laboral. Bueno, es el problema común de todos. ¿Por qué? Porque habemos tanta gente ya que hay pocas fuentes de trabajo. Que nos necesitan pedir luego experiencia y por eso también no nos dan trabajo, porque pues yo no trabajo. O sea, en algunas ocasiones lo he pedido y por eso pues me dicen, no, pues necesitas experiencia y pues, si no, pues no. Porque la gente luego la quieren más preparada, pero también si no están, ahora sí que si no trabajan, ¿cómo quieren tener esa preparación, no? Precisamente quieren personas, ahora sí que a lo mejor jóvenes, pero con preparación no se puede así también. Pues que no hay trabajo, hay pocas oportunidades, también no todos tenemos la fortuna de dedicarnos simplemente a estudiar, tenemos que combinar el estudio y el trabajo. Entonces eso se nos complica más porque no nos podemos titular y bueno, la gente no le da oportunidad a personas que no han terminado la carrera, ¿no? Aunque a veces la prioridad es tener trabajo, tener dinero antes de titularnos. Pues ahora sí que en mi aspecto a lo mejor en la cuestión laboral también, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues hay poco, ahora sí que trabajo, ¿no? Es muy difícil encontrar el trabajo en estos momentos. El problema es el desempleo, obviamente. El desempleo y pues parte de todo lo tiene la culpa el gobierno, obviamente los políticos. Híjole, pues es que sales de la carrera y no hay nada, o sea, siempre te piden la experiencia mínimo de un año, entonces no puedes en realidad hacer nada, ¿no? Y más si no tener el chance de cubrirlo, o sea, algo que estás tú como principiante haciéndolo. Bueno, aquí de regreso a la mesa, una pregunta. ¿Existe o no en la cabeza de los jóvenes una relación lógica entre su situación actual y lo que ellos esperan del futuro? Mira, ¿O no son conscientes? Eso no sé si tenga la respuesta a nivel como psicológico para saber qué tienen adentro de su cabeza. Lo que sí te puedo decir es que he visto en los 20 años que llevamos trabajando con chavos, ¿no? Como en las condiciones más marginales, en las situaciones menos favorecedoras, en los espacios donde tú no apostarías un centavo por estos chavos y ya sabes que estos son carne de cañón que se va al matadero, ¿no? Como si aplicas un poco de confianza y un poco de ingenio para darles valor a lo que tienen, pueden literalmente transformar de la nada un sueño de vida
y poder crecer y encontrar un sentido de futuro. Y eso se ve reflejado en la encuesta, ¿no? Sí, a mí me parece que este asunto de los jóvenes apáticos es una falsedad, o sea, Héctor, de aquí de mi derecha o izquierda, esa es la imagen que a mí siempre me quedó de la encuesta, es que los jóvenes están sobretrabajados. ¿No? Finalmente, ¿En qué sentido? En el sentido de que trabajan, estudian, hacen un montón de cosas adicionales. Pero claro, entenderlo eso con criterios, por ejemplo, la participación política de los 70, pues ya no tiene mucho que ver con ese... Es que no tienen tiempo para Claro, manifestarse, tienen que mantenerse y también mantener a su familia, ir a estudiar y demás, ¿no? Claro. ¿Ser joven hoy día es más fácil o más difícil que hace 20 o 30 años? En no general. sé, yo creo que tenía sus dificultades. ¿Es más fácil o más difícil? Un poco por lo que comentaba hace un rato, que los referentes no son asibles. El modelo de familia, el mercado de trabajo... O sea, sería más difícil hoy día. Es más complicado porque hay que crear proyecto en medio de una confusión importante. Sí, fíjate que, digamos, en mi generación, por ejemplo, ser joven era relativamente muy fácil. O sea, simplemente tenías que estar en contra de todo, ¿no? O sea, con que estuvieras en contra de la familia, en contra de los políticos, en contra del PRI, ¿no? En contra de los monopolios, pues ya estabas bien, estabas acreditando tu juventud. Hoy, con toda esta transformación que se ha hecho, toda esta mezcolanza, toda esta pérdida de ejes identificadores y centralizadores de esta... yo creo que hoy es mucho más demandante. Es qué piensas en serio, qué opinas, qué quieres hacer, cuáles son las gentes, los aparatos que están a tu alrededor que te permiten desarrollarte. Yo creo que es más difícil tomar las decisiones hoy que en nuestro tiempo, ¿no? Sí, creo que finalmente es cierto. Antes teníamos claro al enemigo, ¿no? Y si nos enfocábamos contra él, tenemos la vida solucionada. Creo que ahora el enemigo no está tan claramente. Pero además me parece que este asunto de construir la vida día a día, que es un requisito fundamental para los jóvenes, me parece que complica más desde nuestra perspectiva adulta, porque nosotros teníamos más o menos claro hacia dónde íbamos, qué buscábamos, pero un ejemplo muy claro, hicimos un trabajo más cualitativo con chavos y les preguntamos, bueno, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? No, pues no sé. Bueno, dentro de 5, tampoco. Bueno, dentro de 1 año, tampoco. Lo máximo que se pueden imaginar era 6 meses. ¿Cuál es el referente de los jóvenes? O sea, como a quién siguen o como quién quisieran ser o ni siquiera ahí es hoy. Bueno, hay manifestaciones de confianza en ciertas figuras. Como por ejemplo en la familia, en los padres, confían. Los maestros. Confían en los maestros. Los doctores. Confían en los doctores, efectivamente. ¿Confían en sus maestros? Sí, en sus maestros de escuela como autoridad moral, ¿no? Y básicamente, de ahí en más, bueno, empiezan las escalas, pues tú lo conoces mucho mejor, José Antonio, hacia abajo, a la cola de las confianzas, es decir, en quien menos se confía son las policías, los diputados, los funcionarios de gobierno. Bueno, pero eso es a nivel nacional. Y entre adultos también eso es cierto. Sí. Pero digamos que sí, sus referentes más cercanos estarían ahí, los maestros, que tiene que ver mucho con la convivencia cotidiana, ¿no? Y fíjate que también confían mucho en sí mismos, en sus pares, en sus grupos que tienen de convivencia, los colectivos que llegan a formar ahora. A mí me encanta verlos agrupados en diferentes manifestaciones, ¿no? Y esa confianza que se dan y esos espacios que se crean, me parece que son una materia prima fundamental para trabajar con ellos. Otro de los datos que creemos son preocupantes de la encuesta nacional de juventud es que se unen en pareja o se casan alrededor de los menos de 20 años, 19 años y 6 meses, por ahí. ¿Qué nos dice eso del futuro? ¿Qué problemas implica en términos de planeación familiar, estructura familiar? Y yo a esta pregunta también le agregaría, si se unen, a lo mejor porque viene un bebé en el camino y entonces eso es algo que los unió y no necesariamente lo hubieran querido. Yo creo que hay un proceso que a nosotros nos prendió. Hicimos una encuesta en 2000 y la de 2005. Entonces, entre 2000 y 2005 se retrasó prácticamente 1 año
el acceso a la escuela, el acceso al mercado de trabajo, la salida de la casa de los padres. Y en cambio, el primer hijo, la primera relación sexual, el primer matrimonio o pareja se quedó igual, ¿no? Entonces es precisamente esa ruptura. Mientras unas cosas cambian, las otras se quedan ahí. Entonces lo que supondríamos que es la lógica, bueno, se quedan más tiempo en la casa de los padres, entonces se embarazan más tarde, y no es cierto, ¿no? Se siguen embarazando igual. Se embarazan y llevan al nieto a la casa de los Entonces, abuelos. eso es parte de, me parece que algo que está sucediendo en una institución que siempre se ha defendido así como la institución que es la familia, que es la que más se ha adaptado a estos cambios. Las familias finalmente, sobre todo las de menos recursos, tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, ahora son niñeras, les consiguen el trabajo a los chavos, comparten la habitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una nueva forma de vivir en familia y de sobrevivir, que creo que es más complicado. Finalmente, ahora que acaba de pasar el Día de la Familia, ¿no? Tenemos esta idea de que las familias ya no son las familias que conocíamos de papá, mamá, hijo. Los jóvenes se deben estar enfrentando a eso, ¿no? Sí. Son familias donde, según entiendo, cerca del 60%, que algún día le tendremos que dedicar un espacio de reflexión aquí, ¿qué es el concepto de la familia hoy día? Supongo que los jóvenes no se están cuestionando esa falta de estructura y que les da alguna perspectiva de futuro, ¿no? Correcta, incorrecta, pero finalmente están viendo cómo va a ser su familia, ¿no? Sí, creo que ahí las familias de los jóvenes van a cambiar sustancialmente en los próximos 10, 15 años, ¿eh? Ahora, hay todavía un tema de violencia entre jóvenes, ¿no? Que ustedes midieron muy bien en su encuesta. Me llama la atención, digamos, desde la concepción de violencia hasta el origen de la violencia, ¿no? Del 33% de los jóvenes que consideran que no se respeta el derecho a vivir sin violencia, la fuente de esa violencia me llama la atención. De directivos a estudiantes, directivos de centros educativos, 15%. De maestros estudiantes, 22%. Entre estudiantes, 62%. En el trabajo, 21%. En el hogar, 31%. En la calle, 57%. Lugares a los que acuden en el tiempo libre, 58%. Los porcentajes, independientemente de lo preciso que sean, ¿no? Porque es percepción, llama la atención que se sienten agredidos. Y no sé si tiene que ver entre con ellos, cuando se supone que los grupos se protegen, ¿no? ¿Qué nos dirán estos datos, Héctor? Bueno, nos hablan de una situación muy preocupante, ¿no? Efectivamente, la percepción que tienen los jóvenes de situaciones de violencia que les rodean cotidianamente es altísima, ¿no? Llama mucho la atención que es muy importante esta percepción en los centros escolares, casi tanto como en la calle, ¿no? Llama la atención que lo que tradicionalmente se entiende como un espacio de protección para el consumo de drogas, para la violencia, que es la escuela, no es tan así a los ojos de los jóvenes. Aquí tal vez lo que valdría la pena llamar la atención es: mientras más acostumbrados estamos a resolver la vida a través del conflicto, la agresión, la violencia, es más probable que se reproduzcan entonces las conductas violentas. Mientras una sociedad, digamos, una colonia, un ambiente en los medios de comunicación reduce este tipo de solución a los problemas de la vida, es más fácil que se eduque para la paz, que se eduque para una ciudadanía más respetuosa de los derechos del otro, ¿no? Y ahí fíjate que hay un dato adicional. Yo creo que digamos, todo el movimiento feminista del siglo pasado, tan enorme mundialmente, que finalmente colocó las cuestiones de género y puso a la mujer en la mesa, en la agenda pública de todos los países. Eso me parece fundamental, porque a partir de eso se liga todo el desarrollo de los derechos humanos, toda una serie de valorizaciones distintas que nos permite entender hoy la violencia desde una perspectiva que antes no se tenía. Antes nada más sabías que estaban los granaderos y que el policía era un asaltante con credencial, ¿no? Hoy tienes por lo menos instancias en donde defenderte de esto, y entonces la percepción de violencia cambia. Y aquí me parece que un dato importante es que, fíjate,
que si bien las mujeres o las cuestiones de género o las cuestiones de derechos humanos sí están en la agenda pública, los jóvenes, me atrevo a decirlo con todas sus palabras, no están en la agenda pública. Y eso no tiene que ver con que haya un instituto de la juventud, o 2, o 10, o 32 en los estados. Esto tiene que ver con que hay un despilfarro, por decirlo así, de políticas diversas, no conectadas, que se inventan, que se reinventan cada 3 años, que desaparecen, que las vuelven a reinventar y a aparecer como quieren, como magos, ¿no? Pero los jóvenes no están en la agenda pública. Y el 60% de los jóvenes, que es la población del país, estamos hablando de 60 millones de mexicanos que tienen más de 29 años. Las próximas 2 décadas es cuando más jóvenes vamos a tener. Y nadie está pensando, ni está previendo qué va a pasar con las escuelas primarias, con los jardines de niños, con las secundarias, que van a empezar a quedar abandonadas y que van a ser espacios que se van a quedar en el inframundo, ¿no? Y que sabemos todo esto con los estudios estadísticos, los estudios que se están haciendo en la población, qué es lo que va a venir. Y los jóvenes no están en la agenda pública. Se dice que los jóvenes mexicanos, en su gran mayoría, están desapegados de la realidad política del país. ¿Será un mito o será la realidad? Veamos qué nos dice la Encuesta Nacional de Juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud en el 2005. 8 de cada 10 jóvenes están poco o nada interesados en la política. De cada 10 jóvenes que afirman estar poco interesados o nada interesados en la política, 4 dicen que su apatía se debe a que simplemente no les interesa y 2 afirman que se debe a que los políticos no son honestos. ¿Pero están desmovilizados y no se coordinan? Aparentemente no. Veamos qué nos dice la encuesta Inicia. Se les preguntó a los jóvenes del Distrito Federal si han participado en diferentes asociaciones sociales y políticas. De cada 10 jóvenes, 1 afirma que forma parte de un sindicato, 7 afirman participar en organizaciones estudiantiles, 1 es parte de una organización de civil, 3 son parte de un partido político y casi 5 forman parte de algún grupo de ayuda a la comunidad y 7 afirman que fueron a votar el 2 de julio pasado. Nos quedamos con algunos temas que quisiéramos que ustedes nos ayudaran a hacer alguna propuesta, ¿no? Es decir, ya tenemos una visión crítica de lo que está pasando tanto en la política federal, podríamos ser críticos también con las políticas locales. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Qué es lo que se podría hacer mejor en términos de política pública respecto a los problemas que hemos tratado de los jóvenes? Bueno, yo comentaría 2 cosas. Una, evitar fincar la política pública en esquemas de control prácticamente policíaco. Eso se reproduce a lo largo y ancho del país y reducir, por otro lado, a los jóvenes a la actividad deportiva y cultural. No solo son eso los jóvenes, no solo son delincuentes, no solo son deportistas y tienen ganas de expresarse. Entonces, en términos de propuesta, diría yo que hace falta pensar una política más integral que procure el desarrollo del sector integrado a los procesos de la sociedad en su conjunto y con una mirada de mediano y largo plazo. No podemos estar reinventando la política pública de juventud cada 6 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Así es. Mira, yo creo que debemos de partir de 2 ejes centrales, el eje geográfico y el eje histórico. O sea, sabemos qué estados, qué colonias, qué barrios, quiénes son, quiénes viven, cuánto tiempo permanecen, todo eso ya se sabe. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? ¿Qué ha pasado los 10, 15, 20 años? Porque hay colonias que se tardan 30 años en construir las primeras casas de tabique y son de cartón durante tanto tiempo, ¿me entiendes? Entonces, partiendo de los ejes geográfico, poblacional, histórico, digamos, que sería esto, deberíamos de entender, como decía mi tocayo, la función de los jóvenes, perderles el miedo a los jóvenes, quitar los estigmas de los jóvenes, trabajar con sus enormes habilidades, con las potencialidades, con la enorme tecnología con que se puede contar hoy y los recursos que se despilfarran de una manera brutal. Pero así, ¿no? concreto, un programa. Si a ti te dijeran, oye, Héctor, ¿haz un programa para jóvenes? ¿Qué propondrías? Yo haría un modelo de desarrollo social con los jóvenes para trabajar en sus comunidades, desarrollar sus habilidades en sus comunidades
comunidades, irnos de menos a más. O sea, no pensar en un programa nacional. Sí estoy de acuerdo que tiene que ser de mediano y de largo plazo, pero empezando a trabajar con comunidades muy chiquitas. Tiene que ser muy local, dirías. Muy local. ¿Y qué sería perderles el miedo? Perderles el miedo es dejar de estarlos viendo nada más con esta visión que decíamos de la delincuencia, la drogadicción, estas visiones tan nocivas que tenemos de los jóvenes. Y ahí me parece que la función de la televisión, la prensa, los medios, el cine, deben de jugar un papel central. Sí, ¿no? sí creo, yo no lo había pensado, pero sí creo que tienes razón esta cosa. Cuando hablas de jóvenes piensas, no se vayan a drogar, no vayan a embarazarse, ¿no? Sí. No vayan a delinquir. Y eso es lo que dices que... Eso tenemos que cambiarlo y tener un discurso mucho más abierto. Como positivo, o sea, el joven tiene potencialidades. Hoy tenemos un chorro de necesidades en todas las colonias, digo, de basura, de reforestación, de alivianar el asunto, de cambiar el asunto del grafiti, lo que tú me digas. Hay 100 cosas que hacer en las comunidades. Entonces, si tienes un delegado, si tienes un presupuesto, si tienes programas de asistencia de muchísimas cosas, ¿por qué no los juntamos y trabajamos con los jóvenes como actores centrales de su vida y del cambio que estamos proponiendo? Eso es lo que yo haría. Qué padre idea, Héctor. Yo creo que cada vez me convenzo que el mayor problema de los jóvenes no son los jóvenes, sino los adultos. Yo creo que hay que trabajar profundamente con los adultos y además con algunos jóvenes que parece que piensan como adultos, ¿no? Generalmente los funcionarios, los jóvenes en el momento que se convierten en funcionarios empiezan a pensar como adultos. Entonces, el gran problema es que las cosas que se pueden hacer con jóvenes tienen que ver con maestros, entonces hay que trabajar mucho con maestros, tiene que ver con médicos, y entonces hay que trabajar mucho con médicos, tiene que ver mucho con padres de familia, y entonces hay que trabajar con padres de familia, tiene que ver con policías, y entonces hay que trabajar con... ¿Cómo le cambiamos la mirada a los adultos sobre los jóvenes? Que siempre es una mirada, como decía Héctor, de peligrosos, de que si se juntan más de 3 ya pueden causar desmanes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cambiar una mirada adulta que siempre los ve como hijos malos, a los cuales hay que castigar, a los cuales hay que controlar. ¿Cómo se le cambia esa mirada a una mirada? Pues finalmente ellos son los que están construyendo ahora lo que va a ser la sociedad mexicana dentro de 10, 15 años. Nos guste o no nos guste a los adultos. Me parece que eso es un asunto que hay que modificar, ¿no? Entonces las políticas públicas de juventud tendrían que ser más políticas de adultez, ¿no? De cambiarles la... Más hacia los adultos que hacia los jóvenes. Les agradecemos muchísimo haber participado. Tenemos una entrevista. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes mexicanos? Mira, la problemática de los jóvenes no es muy distinta que la problemática de la mayoría de los habitantes del país. Son problemas generalmente de desempleo, de salud, de educación. Entonces, lo que te puedo decir es que hoy el joven promedio en el país es un joven que a lo mejor tiene entre 20 y 22 años, que seguramente tiene 1 o 2 hijos, que no tiene opciones laborales y que muy probablemente apenas haya terminado la secundaria. Ese es el perfil del joven mexicano promedio, de manera que creemos que hay muchos asuntos por resolver. Justamente, según los datos de la última encuesta nacional de juventud, 4 de cada 10 jóvenes dejan de estudiar por necesidad. En tu opinión, ¿sobre quién recae la responsabilidad de esta realidad? Mira, yo creo que es una responsabilidad de todos los actores políticos. Es una responsabilidad, sin duda, de los poderes ejecutivos en sus 3 niveles, del poder municipal, el poder, digamos, de los estados y del poder ejecutivo a nivel federal, pero también es una responsabilidad de nosotros los legisladores. Creo que podemos hacer muchas cosas desde el ámbito legislativo, como es aprobar los presupuestos educativos para que puedan funcionar las escuelas, pero también generar las oportunidades para que los jóvenes no deserten de las escuelas y puedan tener, al final de cuentas, oportunidades laborales. Me parece que es una responsabilidad de todos los actores políticos, sin distinción de partido y sin distinción a nivel de gobierno. Actualmente, ¿el sistema educativo mexicano funciona como un mecanismo de integración o de exclusión social? Mira, me parece que el sistema educativo en México ha funcionado los últimos 70 años, ha sido atendido a una gran cantidad de mexicanos. Sin embargo, me parece que hoy hay nuevos retos. Creo que avanzamos en términos de cobertura, falta mucho avanzar en términos de calidad de la educación. Me parece, insisto, que es una responsabilidad de todos los actores políticos ver en qué podemos contribuir a este esfuerzo, pero me parece que el sistema educativo ha cumplido con las metas que tenía, que primero era atender una gran cobertura. O sea, los problemas que tiene México
no son los mismos que tiene Noruega, por ejemplo, que tiene una cuarta población de lo que tenemos nosotros. Atender en este momento a millones de niños me parece que es un logro que tenemos como país, pero insisto, falta avanzar ahora en términos de calidad de la educación. A 100 días de gobierno se han lanzado 3 programas enfocados a los jóvenes: primer empleo, incubación de negocios y guarderías infantiles. ¿Cómo ves sus posibilidades de éxito? Eso digo, son programas que, si bien atienden problemáticas muy específicas, no resuelven de fondo los problemas. Creo que hay que hacer mucho más. Me parece que hay que tener una política de atención a la juventud que no existe en el país, ni tampoco en el Distrito Federal. Me parece que los institutos de atención a la juventud se han convertido en grandes elefantes blancos, o sea, que solamente es una inversión en burocracia, que no están haciendo ni cumpliendo con sus fines. Me parece que hay que tener una visión transversal, porque el problema de la juventud, insisto, es salud, es educación, es empleo, son una serie de temas que no pueden ser resueltos por una sola institución encargada de la juventud con poco presupuesto para la materia. Me parece que son propuestas loables, que son ejercicios que hay que apoyar, que hay que aplaudir, pero que no resuelven la problemática de fondo. Yo le auguro un éxito parcial en tanto que no están atendiendo las problemáticas de fondo. Se dice que los jóvenes mexicanos en su mayoría o gran mayoría están desapegados de la realidad política del país. ¿Esto es un mito o una realidad? Mira, es una idea que he tratado de combatir. Yo creo que a pesar de que los jóvenes hemos mostrado desinterés por la política, yo creo que todos tenemos una opinión y todos estamos en la gran mayoría inconformes con lo que pasa con la política. Es por eso que muchos jóvenes hemos decidido participar en política, tomar decisiones. Un caso digamos, que ejemplifica esto es mi situación particular, donde yo hasta hace unos meses encabezaba organizaciones de jóvenes que buscaban influir en la agenda política, y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí. Estamos tratando de influir en la agenda, pero me parece que los jóvenes no están desligados de la realidad política del país. En su gran mayoría están inconformes con lo que está pasando con la política, y es obligación de los que estamos ahora de este lado generar resultados para cambiar esa visión. Justamente, Nueva Alianza, ¿cómo ha tratado de trabajar para generar confianza? Pues mira, lo primero es dando oportunidad a los jóvenes de participar en la toma de decisiones. En Nueva Alianza, pues, los jóvenes no somos un sector del partido que trata de influir. Nosotros aquí, tanto nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Jiménez, como tu servidor, que coordino a los diputados aquí en la Asamblea Legislativa, somos gente joven que estamos participando en la toma de decisiones y que estamos de influir en la agenda. Estamos participando en debates de temas muy relevantes para los jóvenes, como fue en su momento sociedades de convivencia. Ahora que vamos a iniciar con la discusión de temas como despenalización del aborto, como eutanasia, queremos tener una participación activa, y lo que queremos es poner en la tribuna una visión distinta a la que tienen otros actores políticos que no comparten esta visión generacional que tenemos quienes hemos llegado aquí como legisladores jóvenes. ¿Tú piensas que hay recambio generacional en la política mexicana? Yo aspiro a que haya. Me parece que es necesario meterle oxígeno a la política mexicana. Lamentablemente, la mayoría de las personas que toman decisiones en este país son la misma gente que tomaba decisiones hace 20, 30 años, y que yo creo que ya cumplieron su función. Me parece que en un ejercicio de amor a la patria deberían darle la oportunidad a las nuevas generaciones de darle el rumbo al país que queremos para que México destaque en este siglo XXI. ¿Qué partidos creen que están dando espacios o promulgando el cambio generacional? Pues mira, me parece que como sucede a nivel nacional, México es un país de jóvenes, el 60-70% de la población del país, es decir, 70 millones tenemos menos de 30 años de edad, y esto se empieza a reflejar ya también en los partidos. El propio caso aquí en la Asamblea Legislativa, donde el PAN tiene alrededor de 5 o 6 diputados menores de 30 años de edad, donde el PRD tiene 3 o 4 diputados jóvenes, no son la mayoría, pero ya se empieza a ver por una situación estrictamente cronológica, ¿no? Los jóvenes estamos empezando a ocupar los espacios. Lo que me parece es que estos jóvenes deben empezar a tener un papel preponderante en la toma de decisiones en sus partidos, y si se logra como Nueva Alianza que seamos los jóvenes los que encabecemos las coordinaciones de los grupos parlamentarios, seguramente esto se reflejará también en el tipo de iniciativas y el tipo de acciones que se aprueben aquí en el Poder Legislativo. ¿Qué iniciativas para jóvenes? Mencionaste algunas. ¿Qué iniciativas consideras que van a promover, que sean? Mira, justamente el día de hoy tuvimos un desayuno aquí en la Asamblea Legislativa, diputados jóvenes, los diputados que tenemos menos de 30 años de edad, y acordamos impulsar algunos temas que me parecen
que son interesantes. Primero, mejorar el marco normativo del Instituto de la Juventud del DF. Nos parece que hay que introducir una visión transversal del tema, donde todas las secretarías del gobierno del Distrito Federal atiendan o diseñen políticas específicas para jóvenes. O sea, no debe ser nada más un instituto, sino debe ser una visión general, la del gobierno del Distrito Federal, donde cada una de sus dependencias genere políticas de atención a los jóvenes. Eso por un lado. Pero nos parece que, por ejemplo, en el ámbito laboral hay que generar alguna iniciativa que proteja los derechos laborales de los jóvenes. Ahora se da mucho que a los jóvenes los contratan vía contratos temporales para no generar derechos, y ahí tenemos que trabajar. Tanto la Comisión de Juventud como la Comisión de Asuntos Laborales que preside el diputado Espina de Nueva Alianza están empezando ya a analizar el tema con miras a generar una iniciativa. Nos parece que hay que avanzar, por ejemplo, en la ley de no fumadores. El cigarro es un hábito ahora entre jóvenes. Nos parece que hay que acercarnos a lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa, de prohibir fumar en espacios cerrados. Se acaba de pasar en Sudamérica recientemente, en Argentina, en Uruguay se aprobó esta iniciativa. Me parece que es inevitable avanzar en esa dirección. Propuse en lo personal un tema que me preocupa mucho, que es la prevención de la obesidad en nuestro país, que particularmente está avanzando en niños y jóvenes. Me parece que también es indispensable que avancemos en esa dirección. Me parece también que tenemos que avanzar en el tema de una sexualidad responsable. Es decir, el tema del aborto no debe tener el acento en si debe ser legal o legal. Me parece que el acento debe estar en la prevención de embarazos no deseados, y para eso hay que trabajar con educación sexual en niños y jóvenes y con acceso a métodos anticonceptivos. De manera que bueno, la agenda es amplia, toca todos los temas. Justamente en este último tema, ¿cuál es la postura de Nueva Alianza? Sobre el aborto, es esa justamente, o sea, es no poner el acento en la parte jurídica. Yo creo que nadie quiere abortos. Y el debate no es si debe haber abortos legales o abortos ilegales. El debate es cómo prevenimos embarazos no deseados, y creemos que el tema es educación sexual, y creemos que el tema es acceso a métodos anticonceptivos, que podamos hablar con más libertad del uso de condón, de otras opciones de prevención de embarazos no deseados, y creemos que si el dictamen de despenalización del aborto viene acompañado de este otro esfuerzo por generar una sexualidad responsable en niños y jóvenes, podríamos entonces nosotros valorar la participación de Nueva Alianza. Por último, desde tu experiencia, ¿es difícil hacer política siendo joven? Sí, digo, yo creo que es difícil hacer política porque tienes que ganar pues, la credibilidad y vamos, los espacios que para otros son naturales, ¿no? Por su experiencia, por tener muchos años en este tema. Para nosotros como jóvenes pues tenemos que abrirnos el espacio, tratar de encontrar la posibilidad de influir, pero me parece que lo que se está logrando aquí en la Asamblea Legislativa, donde varios diputados jóvenes hemos tocado temas muy importantes y con mucha seriedad, nos está dando credibilidad, y yo creo que particularmente los diputados jóvenes, como es mi caso, tenemos la obligación de hacer un buen papel para que la gente empieza a confiar en que los jóvenes podemos cambiar el rumbo de la ciudad y del país. Se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, en Opinión Pública tenemos tolerancia hacia las diferentes opiniones. Observamos que a veces no coinciden las opiniones de los ciudadanos con la de los especialistas. Lo importante es dirimir cuáles son los temas que nos preocupan, cómo pensamos los mexicanos alrededor de ellos y cuáles son nuestras alternativas. Muchas gracias. Buenas noches.